Buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. ¿Me decís algo por el chat? No veo de momento ningún comentario, no sé si hay conectado a alguna, si está conectada alguna de las personas que me siguen normalmente, pero bueno, si no, ya os iréis conectando poco a poco. Bueno, veo una primera persona que me escribe. Me escribe Nico Yo Uruguayo, será uruguayo, ¿no? Y me dice saludos desde Uruguay. Qué bien, conozco en Uruguay, conozco una desarrolladora muy buena que la invité en el capítulo 32, que hicimos un capítulo así con diferentes invitados, por si quieres echarle un ojo. Angélica Bufa se llama, que está también muy involucrada en la comunidad y que es una pedazo de developer y siempre explica muy bien y está dispuesta a ayudar a los demás. Algo muy típico en la comunidad de Salesforce. Bueno, pues os cuento, hoy vamos a seguir con Flow, vamos a terminar nuestro Flow ese que estábamos haciendo. Vamos a hacer una integración con Apex, que es un poquillo lo que me faltaba, y alguna cosita más que quería mostraros, cómo funcionan las fórmulas y cómo utilizar acciones estándar que te vienen ya definidas para tú poder utilizarlas en tus elementos del flow. Y bueno, pues vamos a intentar cerrar el capítulo, a ver si nos da tiempo hoy. Yo creo que sí, ¿vale? Porque no es demasiado. Voy a empezar también resolviendo un par de duditas que se quedaron del capítulo anterior, que os dije que lo miraría como siempre. Y bueno, nada, espero que lo disfrutéis. Ya sabéis, cualquier pregunta, cualquier duda me decís. Por favor, decidme también si se oye mal, si la música está muy alta, porque en el último capítulo vi que se oía fatal. Y claro, si me lo decís en el momento sí que puedo intentar arreglarlo. Pero si no, pues no tiene solución. Ya a lo mejor en el vídeo de YouTube sí que lo arreglo, le pongo un filtro o algo, pero claro, en el streaming os lo coméis de mala manera, ¿no? Y tenemos otra persona que ha escrito en el chat, que es Yuxlow, creo que se pronunciará, que saluda desde Puerto Escondido. ¿Dónde está Puerto Escondido? No tengo ni idea, coméntame. Suena como un sitio misterioso y chulo, seguro que sí. Bueno, pues vamos a cambiar a esta vista donde tengo mi flow y vamos a empezar hablando de una de las dudas que surgieron, bueno, que me surgieron a mí realmente en el capítulo anterior. Que os dije, estábamos viendo por aquí cómo hacer un camino para cuando uno de los elementos que modifican registros en la base de datos lanza una excepción, ¿no? Porque ha ocurrido un error. Y os dije, o sea, lo que creamos aquí era una pantalla que te decía, ha ocurrido un error cuando has intentado salvar tu registro y este es el error, ¿no? Yo os dije que el error que realmente venía bastante feo, porque si es un error que viene del trigger, pone trigger, exception, shown, no sé qué. Y os dije que iba a intentar ver a ver si se podía extraer lo que es el mensaje personalizado que tú has puesto en esa validation rule o en esa validación a nivel de trigger. Bueno, pues lo he estado mirando y no se puede, ¿vale? He estado mirando, a ver, voy a quitar los bookmarks para que lo veáis mejor. He encontrado exactamente mi pregunta en Stack Exchange. Acordaros que Stack Exchange es una fuente magnífica para consultar todas vuestras dudas sobre desarrollo de cualquier tecnología, pero de Salesforce también. Tenemos el Salesforce Stack Exchange y efectivamente alguien decía que, bueno, que si se podía directamente extraer el mensaje que aparece aquí. Y la respuesta que le dicen es, lo que puedes hacer es mostrar un error que sea más friendly y simplemente mandarle al administrador un email con el error ya que ocurrió, el específico que ocurrió, ese que es tan feo, ¿no? Luego encontré también en el blog de Designit, esto es una empresa de implementaciones de Salesforce, que tengo varios desarrolladores, colegas que han trabajado ahí, y tienen un blog en el cual explican cómo implementar precisamente esto que os acabo de decir.
un fold path en el cual al usuario tú le mandas un mensaje como más friendly, que sería este de aquí, y le mandas después una notificación al administrador, un email en el cual ya le das todos los detalles del error. Entonces ese sería como el patrón más friendly, ¿no? Más amigable. Veo que hay alguien más por el chat comentando, que además es la primera vez que escribe, que es Vegeta0278 y dice: hola Alba, estoy comenzando con los vídeos de YouTube. Muchas gracias por los aportes que haces. Pues nada, muchas gracias por unirte al canal. Si tienes preguntas, dudas, comentarios, pues me los puedes hacer en directo. Siempre yo creo que es mejor verlo en directo, ¿no? Porque así, si tienes dudas, pues las puedes comentar sobre la marcha. Pero bueno, si no, ya sabéis que edito los vídeos y se quedan ahí en YouTube para la posteridad. Y está por aquí Marcos Gustavo Calderón. Hola Marcos Gustavo. Me alegro muchísimo de verte de nuevo por aquí. Y nada, chicos, pues sigo contando, ¿vale? Primera duda que se quedó de la semana pasada resuelta. No se puede poner el fold message más bonito. Lo siento. Vale, segunda duda de la semana pasada que tengo por aquí apuntada. Os dije que yo en la página esta de Summary Screen había utilizado un Lightning Web Component para mostrar mi imagen. ¿Por qué? Porque mi imagen era una imagen externa de la cual yo estaba indicando la URL cuando me salía la pantallita esta para crear el registro, pero no era una imagen que estaba en un static resource, ¿vale? Sino que esto es una URL de un servidor donde sea que tiene la imagen de mi planta o de mi especie, que se supone que es la que estoy creando con este flow, ¿no? O la capacidad que os estoy dando con este flow es de crear nuevas especies. Y os dije que yo había hecho un Lightning Web Component para mostraros cómo funcionaba el tema de incluir Lightning Web Components en Flow, pero que había visto por aquí otro componente que se llama Display Image y que no sabía si el componente me hubiera servido para hacer lo mismo que yo hice con mi Lightning Web Component. Entonces lo he estado mirando y no me hubiera servido, porque este componente Display Image sirve para buscar, para mostrar imágenes que estén subidas en un static resource, en un recurso estático. Entonces yo aquí pondría el API name de mi recurso estático y ya ahí me saldría la imagen, pero en este caso no es exactamente lo que quería hacer yo. Por tanto, si está en un recurso estático podéis utilizar el componente que viene por defecto, si no podéis crearos un Lightning Web Component o copiároslo de mi repositorio que ya he subido el código. Y esa era la otra duda que me quedaba por resolver. Está por aquí Pericles. Hola, buenas tardes Pericles, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Y voy a seguir contándoos más cositas de Flow. Ya os digo, el último día de esta iniciación a Flow. Más adelante, si vemos que hay temas de Flow más concretos, más avanzados que queramos ver, pues, o que queremos explicar o que alguien me lo pida, pues seguiremos haciendo más capítulos de Flow, pero por ahora esta serie se va a acabar hoy y la vamos a dejar aquí. Y voy a continuar hablando de otros temas en los siguientes capítulos que tengo por ahí pendientes, que muchos son temas que me habéis pedido y me habéis sugerido la audiencia. Vale, pues ¿cómo vamos a completar nuestro flow para hacer esto de llamar a Apex y ver cómo funcionan las Standard Actions y todo eso? Pues vamos a hacer aquí un paso después de crear las especies. Nuestro flow se había quedado un poco vacío, ¿no? Porque, bueno, tú introducías la información básica, introducías la información avanzada, si el usuario había seleccionado el wizard largo, se asignaban los campos, luego te decía esto es lo que vas a crear, estás seguro, y finalmente creaba las especies, pero aquí pues no pasaba nada más. Entonces, vamos a hacer aquí dos cosas hoy. En primer lugar, vamos a crear un elemento que mande un email al usuario y le diga, hey, tu especie se ha creado correctamente. Y en segundo lugar, pues vamos a poner una pantalla para la persona que está ejecutando el flow, ¿no? Que lo vea también.
Es un poco redundante, ¿no? Que lo vea la misma persona y que el email le llegue al mismo creador del flow, pero a lo mejor ese email se podría enviar, no sé, a tu jefe, ¿vale? O al administrador del sistema, lo que sea. Entonces, vamos a crear aquí, primero, la acción de enviar el email, y esto me va a servir para explicar que hay un tipo de elemento que son las acciones. Hay acciones de tipo estándar, como por ejemplo esta de enviar email, y hay muchísimas más acciones, y hay acciones de tipo personalizado que tú las puedes crear a través de Apex, y eso lo vamos a hacer luego también. Entonces voy a crear aquí una acción, a ver que me voy a poner el chat por si me decís algo. Voy a crear una acción que se va a llamar enviar email to creator. Vamos a enviárselo al System Administrator, por ejemplo. ¿Vale? Por cambiar. Esto le vamos a llamar el API name, le vamos a poner send email, simplemente. La descripción la vamos a dejar en blanco de momento. Y entonces aquí me dice que puedo especificar, bueno, que debo especificar, porque son campos requeridos, el subject y el body, ¿no? Entonces el subject, yo podría decir aquí record created correctly, y aquí podría decir, pues no sé, you created a species record. Vamos a hacerlo primero de forma sencilla y luego lo vamos complicando. ¿Qué más? Bueno, esto sería las recipient email address, es decir, a las direcciones de email que yo quiero que se envíe este email. Vamos a poner, por ejemplo, a ver si puedo crear aquí user. Esto me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿vale? No sé cómo buscar la dirección del administrador del sistema. Bueno, también como puede haber diferentes administradores del sistema, no sabría cuál elegir. Entonces lo que vamos a hacer es enviárselo directamente al creador del registro y ya está, ¿vale? Record to create / created by, o creo que puedo poner directamente owner, usuario.id. A ver, no, un segundito, como lo hice yo. Creo que así ya me debería dejar. Vale, no, porque lo que necesita es un email. Vale, dejadme que mire un momento como lo hice el otro día, que es que no me acuerdo. Que tenía pensado repasármelo justo antes del stream, pero he tenido una reunión que se ha alargado y no me ha dado tiempo. Vale, ya sé cómo lo hice. Resulta que aquí en la variable global usuario, que representa al usuario que está ejecutando el flow, es como una referencia al registro usuario tuyo, que te representa a ti que estás ejecutando el flow, y entonces ahí sí que le puedes poner user.email. Pero lo estoy poniendo en el sitio equivocado porque yo solamente quiero mandar un email, no una collection. O sea, no se lo quiero mandar a diferentes personas. Entonces tendría que ser aquí, ¿vale? Sería usuario.email. Eso es, ¿vale? Entonces vamos a mandar este email, se lo vamos a mandar a esta persona. De momento esto lo vamos a dejar aquí, así, luego veremos por qué. Y el sender type de momento lo vamos a dejar por defecto. Vale, bueno, pues por un lado vamos a crear esto y lo voy a guardar y lo voy a ejecutar para ver si se mandan los emails. Que por cierto, lo que voy a hacer es que claro, vale, voy a ver si puedo. Que no quería mostraros mi email, pero voy a ver que no tenga nada confidencial y os lo enseño. Voy a ejecutar esto.
Vamos a ponerle un nombre. Estamos haciendo pruebas con Violeta, ya no me acuerdo por cuál íbamos, Violeta 4, por ejemplo. Y ya estaría. Vale, no tengo nada confidencial que me podáis ver. Ya aquí tenéis el email que me ha llegado, ¿vale? Me dice, has creado un species record created correctly. Y me lo mando yo misma. Esto ahora vamos a ver cómo se cambia. Vale, me lo voy a poner aquí de momento. Y vamos a seguir haciendo pruebas con el email. Entonces ahora vamos a complicarlo un poquito. Lo que vamos a hacer es que, bueno, esto ya le voy a cambiar el System Administrator to Flow Running User, porque, por lo que os he dicho antes, porque System Administrator puede haber muchos y no me quiero complicar ahora mismo en buscar cómo se haría eso. Vale, y ahora en lugar de en el cuerpo utilizar directamente un string, vamos a utilizar un template, ¿vale? Esto es otra funcionalidad de Flow que se llaman, creo que se llaman text templates, y que te permiten crear pues unos textos un poco más avanzados. Les puedes poner rich text, que sería pues para meter enlaces, para meter letras en negrita, de colores, etcétera, etcétera, y entonces te va a quedar el email como más bonito, ¿no? Y no solamente se pueden utilizar en emails, sino que también lo podéis utilizar pues para reutilizar trozos de texto entre diferentes pantallas de tu Flow Screen, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, voy a cerrar aquí y me voy a crear el text template. El text template se crea aquí en la parte esta de recursos. Es un tipo de recursos. Cuando le damos a crear recursos, pues acordaros que el otro día creamos variables, creo que también llegamos a crear una fórmula, llegamos a crear un choice también, y hoy vamos a crear un text template. Le vamos a llamar Success Email Body, porque es el email que vamos a mandar cuando todo va de forma satisfactoria. Y aquí ya podemos esbozar lo que queremos que tenga el cuerpo de nuestro email. Entonces vamos a ser un poco más originales. Dejadme que vea lo que puse en mi flow que me hice el otro día. A ver. Vale. Ahora mismo no lo encuentro, no sé por qué. Email template. Aquí. Vale. Vale. Pues lo que hice fue pegarle esto. Puse la especie. Puedes utilizar aquí merge fields. Esto se llama merge fields, que es simplemente pues el acceso a todo esto que tienen, ¿no? Incluso podríamos poner el user.email, podríamos poner no sé, la fecha actual si queremos, podemos poner información sobre la organización, sobre el profile, sobre el sistema o sobre cualquiera de los elementos y de las propiedades y variables que estamos almacenando en nuestro flow, ¿no? Que está almacenando en nuestro flow mientras nosotros lo ejecutamos. En mi caso simplemente puse species to insert. Esto le voy a quitar el link porque primero quiero que veáis cómo sería, ¿vale? O sea, bueno, esto si no sé cómo insertarlo, yo lo he pegado, pero si no sé cómo insertarlo directamente, yo puedo escribir aquí el nombre de la variable y era species to record to create, que lo llamé diferente, ¿vale? En mi prueba que había hecho, .name. ¿Vale? Species record to create.name was created. Aquí, por ejemplo, he utilizado emoticonos, ¿vale? Los emoticonos estos típicos que se pueden copiar, pegar, etcétera. Y esto pues lo puedo poner si quiero en negrita, lo puedo poner en otro color, etcétera, etcétera. Y puedo hacer eso porque esto es un rich text. Vale, para que esto me funcione bien,
lo que tengo que hacer es aquí activar este flag. Rich Text Formatted Body, le estoy diciendo mi cuerpo formateado tiene Rich Text y le voy a decir que esto es igual a True. Si no, no me va a funcionar. Si no, me va a llegar un email que va a tener como el típico formateo en HTML, o sea, que me va a poner esto es un div, esto es un parágrafo, esto está en negrita, que es con la B, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto está en azul y me va a salir todo el HTML sin codificar. O sea, sí, sin codificar. Vale, entonces me falta aquí que en lugar de hardcodear un string, aquí vamos a introducir el body que nos acabamos de crear, que se llama Success Email Body, una referencia a ese text template. Pues venga, vamos a guardarlo y vamos a ejecutar el flow y ver qué pasa. Pues venga, esta va a ser Violeta 5. Así luego las puedo borrar todas del tirón. Y ya estaría. Entonces voy a ver mi email, que me debería haber llegado un email, efectivamente aquí lo tenemos, y vemos que me llega con los cambios que yo hice. Me dice especie, Violeta 5 en negrita, que es el nombre que estamos trayendo de la especie que se ha creado, fue creada. Vale. ¿Qué más sería interesante para mí? Pues poder añadir aquí un enlace, ¿no?, al registro que se acaba de crear para que yo desde el email sea capaz de navegar directamente y abrir ese registro que se acaba de crear. Venga, pues vamos a modificar nuestro template y vamos a crear aquí un enlace. Como esto es Rich Text, puedo hacerlo con el editor este de aquí, sencillamente. Aquí le tendría que poner el link URL. Entonces, ¿cuál va a ser el link URL? Pues el link URL de los registros. Cuando tú te creas un registro en Salesforce, vamos a verlo aquí, por ejemplo. ¿Vale? La URL del registro, bueno, aquí tiene esto añadido, pero si yo directamente pongo tu host de Salesforce y seguido el ID del registro al que quiero acceder y le doy al Enter, me lo va a abrir. ¿Vale? Es una forma sencilla de crear URLs que naveguen a un registro específico en Salesforce. Entonces vamos a coger ese patrón y vamos a ver, un segundo, y vamos a implementarlo. ¿Cómo se puede implementar? Pues muy sencillo. Esto es lo que quiero que se me convierta en un link, lo selecciono, le doy aquí al link y ahora aquí puedo volver a utilizar los merge fields y puedo decir, esto es, o sea, quiero que me navegue a mi propio host, porque el flow se está ejecutando desde su propio host, que es el host de la hora en la cual lo tienes desplegado, y quiero que a ese host le añadas record to create, que era mi variable en la cual estaba almacenando todas las propiedades de mi registro, punto .id. Este punto .id lo va a rellenar el elemento create species cuando termine. O sea, cuando termine de crearla, si lo crea satisfactoriamente, va a rellenar ese ID. Entonces yo puedo acceder a ese ID en un template que se cree posteriormente. Entonces, venga, vamos a guardarlo, vamos a ejecutar y vamos a ver que funciona correctamente. De nuevo. Vale, venga, ahora vamos a crear Margarita. Así vamos siendo un poco más originales, que la originalidad a veces me falta. Y vale, pues no me ha llegado correctamente. Voy a mirar qué pasa, a ver si es que no lo he guardado bien o qué. Vamos a revisarlo. Efectivamente, no he creado el enlace bien, no le habré dado a guardar o lo que sea. Vamos a probar de nuevo. Esto se llama record to
create, save, vale, ahora sí, done, save, voy a ejecutarlo de nuevo. Y a ver si me ha funcionado. Ahora sí. Vale, os lo paso por aquí. Ya desde aquí, Margarita 2. Vale, estoy viendo que, claro, el problema es que ese tipo de links, primero los probé en la página de muchas gracias por crear este registro, que vamos a poner al final del todo, y por eso me funcionó. Pero, claro, yo aquí estoy intentando ejecutarlo desde directamente mi Gmail, y por eso no me está funcionando. Entonces lo que tendría que hacer es incluir el host dentro de la propia fórmula que tengo aquí. Para eso creo que había una solución, dejadme que la busque, que era fórmula host flow link. Aquí está. Además está en el blog de Jennifer Lee, que es la chica que os dije que tiene el podcast, no es un podcast, es un streaming también en YouTube que se llama Automation Hour, que está genial, sobre Flow, y aquí te explica cómo hacerlo. Aquí está, ¿vale? Hay que crear una fórmula que acceda al partner server URL, y con esa fórmula ya lo que hacemos es obtener ese host y concatenarlo con el ID que queramos. Entonces vamos a utilizar el approach de Jen, y para ello, pues no sé si lo puedo hacer aquí directamente, voy a tener que crear primero una fórmula. Sí, creo que primero voy a tener que crear una fórmula. Entonces vamos a crear aquí un recurso de tipo fórmula. Todo esto lo estoy haciendo sobre la marcha, ¿vale? Vamos a buscar aquí, vamos a introducir, por ejemplo, record URL. El tipo va a ser texto, ¿no? Porque al final es un texto, y vamos a copiarnos la solución de Jennifer. Entonces tenemos aquí creo que solamente me hace falta, sí, esto lo que hace es de esa partner server URL quitarle la parte de services, porque es una URL que contiene un string al final que dice services, porque es el que se utiliza para acceder al partner WSDL, y desde ahí hace como este truquillo para obtener el host, y luego lo que hace es concatenarlo con lo que quieras. En nuestro caso lo vamos a concatenar con record to create .id. De nuevo, esto lo he escrito, pero lo puedo insertar aquí, ¿vale? Record to create .id. Bueno, lo borro. Vale, a ver si esto no funciona. Vamos a chequear que la sintaxis es correcta. Es incorrecta, pues eso significa que estoy escribiendo algo mal. Veo, a veces al copiar y pegar de internet, copiamos las comillas malamente. Entonces voy a volver a escribirlas, porque yo creo que ese va a ser el error. Y vamos a chequear la sintaxis. Si me dice algo, me dice que falta un paréntesis. ¿Por qué me falta un paréntesis? ¿Por qué me falta un paréntesis? Vamos a ver.
Este paréntesis cierra este otro cierra ese. Pues no sé por qué me está diciendo que me falta un paréntesis. A ver, vamos a mirar otra vez la fórmula. Lo que creo que me falta es una coma, ¿no? Yo creo que me falta una coma aquí. Vamos a probar de nuevo. Efectivamente. Vale. Pues ya tenemos nuestra fórmula que la hemos llamado record URL. Y aquí en el body podemos cambiar ese link para que aquí nos redireccione al record URL. Vamos a ver si esto funciona, que ya os digo, lo estoy haciendo sobre la marcha y no estoy segura de si va a funcionar, pero esperemos que sí. Tengo por aquí otro comentario de Andrés CTR123. Dice: hola, gracias por estos vídeos. ¿Tienes algún curso en Udemy? Quise mandar bits, pero no me sale la opción. Muchas gracias. No tengo ningún curso en Udemy porque todo el contenido que genero lo subo a los canales oficiales de Salesforce Developers, excepto esto, el Twitch en español, que lo subo a mi canal personal de YouTube. Es decir, puedes encontrar mi contenido aquí o en los canales oficiales de Salesforce Developers. ¿Cuáles son esos canales oficiales? Pues en YouTube está el canal de Salesforce Developers, ¿vale? Que por aquí tenéis un montón de vídeos, tenéis los quick takes, que son vídeos así más cortitos pregrabados, y tenéis los code lives, que es exactamente... Uy, mi gato. Bueno, os presento a Manolita, ¿vale? Mi gato. Como os digo, por aquí tenéis los code lives, que son exactamente lo que yo hago, pero en inglés, ¿vale? De hecho, algunos hago yo en inglés también, de vez en cuando, pero la verdad que me gusta más hacerlo en español, porque evidentemente es mi lengua materna y me sale mucho más natural y me es mucho más fácil expresarme. Y luego también tenéis en developer.salesforce.com, pues tenéis el blog y el podcast. Aquí tenéis el blog, que ahí publico yo un montón de contenido también. Por ejemplo, este es el último que escribí sobre los updates de Developer Tooling de la Spring, y también un podcast. Y bueno, no sé si me dejo algo. En principio no. De todas maneras, lo que os recomiendo siempre es que vayáis a lo que son los Developer Centers. Si os veis aquí a Discover y tenéis interés en aprender en una tecnología en concreto, sobre una tecnología en concreto, por ejemplo Apex o Lightning Web Components, pues te vienes aquí y tenéis todos los recursos oficiales de documentación, herramientas, etcétera, para trabajar con esa tecnología y para aprender. Por ejemplo, módulos de Trailhead, los vídeos que hay relacionados con esa tecnología, veis que hay un montón, los blogs, y es como más fácil aprender, ¿no? Está todo como más indexado. Entonces os recomiendo, bueno, y las sample apps, muy importante. Siempre trabajar con las sample apps, que es código que está hecho para vosotros, para que aprendáis y que mantenemos en todas las releases. Esos serían los canales en los que publico. Y lo de los bits, es que no tengo todavía estatus para que me mandéis bits ni nada similar, porque no streameo lo suficiente. Pero bueno, como esto lo estoy haciendo también como un proyecto pasional, ¿vale? Que lo estoy haciendo en mi tiempo libre porque me gusta y no es mi objetivo final ganar dinero con el canal y nada de eso, pues yo voy a seguir streameando lo que streameo, que es 1 hora a la semana. Así que yo te lo agradezco un montón, Andrés, pero bueno, simplemente la forma de agradecer es poniéndome tus comentarios y yo con eso ya me voy de aquí más feliz que una lombriz. Bueno, pues continuamos. Os digo, estábamos creando esta fórmula y vamos a probar si nuestro flow ha funcionado. Ya no sé si lo he guardado, sí, y no sé si le había dado a run, le voy a dar otra vez por si acaso. Y vamos a ejecutarlo a ver si nos funciona nuestro link. Margarita 3, se va a llamar esta vez. Y ya estaría. Pues vamos a abrir el correíto por aquí. Y vamos a ver si nos funciona. Le voy a dar el enlace.
y ahora sí que parece que me está llevando al registro. Es decir, si yo hubiera hecho ese barra ID en una pantalla que pertenezca al flow, me hubiera funcionado porque el flow se ejecuta desde la propia web de Salesforce, pero al mandarlo por Gmail necesitaba especificar el host de forma manual. Vale, pues eso ya estaría, ya tenemos el uso de una acción estándar, que es esta de mandar email. Como os digo, hay muchísimas acciones. Si damos aquí acciones, las tenéis filtradas por categoría y podéis buscar, mira, por ejemplo, unas que me gustan a mí, vamos a darle a todas, son las de Slack. A ver si me deja Slack. Ay, ¿por qué no me enseña ninguna? A ver si están por aquí categorizadas. No sé por qué no me aparecen, pero hay unas acciones, porque creo que tengo que activar la beta, porque es una beta, pero hay unas acciones que te permiten interaccionar con Slack. Conectas tu org de Salesforce con Slack y puedes como mandar registros de Salesforce o información sobre los registros de Salesforce a canales de Slack, puedes crear canales, añadir usuarios, etcétera, etcétera, y todo eso está en beta, pero son acciones estándar de Flow, que se pueden utilizar desde Flow y es muy interesante. Y bueno, hay muchísimas. No me voy a detener aquí, pero echarle un ojo porque casi todo lo que tengas pensado que quieras hacer o que necesites hacer está ya implementado. ¿Qué ocurre si mi acción no está implementado? En ese caso, pues puedo extender Flow con una tecnología, como ya hemos visto con Lightning Web Components para las pantallitas, o con Apex creando una acción personalizada. Y eso es lo siguiente que vamos a hacer hoy. Entonces, el caso de uso que se me ha ocurrido es que por Apex vamos a consultar un sistema third party, una API externa que ya hemos consultado otras veces, que es la API esta que te dice la temperatura actual, y vamos a añadirle un mensajito al email para decirte si hace un tiempo ok para tu planta o si tienes que tener cuidado porque la planta se te va a morir de calor o se te va a morir de frío, ¿vale? La especie, no la planta, pero la especie una vez que la has creado. ¿Y por qué voy a hacer esa llamada a un external service? Porque es un caso de uso muy típico para el cual se necesita Apex a día de hoy. Digo a día de hoy porque hay una funcionalidad que se llama Call External Services from Flow, que no sé si la acaban de sacar ya como GA o si está en beta, no estoy segura, pero sé que un compañero mío, Julián Duque, ha hecho un Code Live explicando cómo funciona todo esto. Puede ser que sea ya GA, porque si no pondría aquí, esto es beta. Entonces, lo que os digo, llamar a una API externa normalmente se ha hecho siempre por Apex, pero cada vez se van introduciendo más funcionalidades en Flow que te permiten que no tengas que ir ni siquiera a Apex para nada, y esta sería una de ellas. Pero bueno, como yo quiero enseñar cómo se llama Apex, pues vamos a suponer que esto no existe o que no funciona para mí y vamos a crear nuestra acción en Apex. Entonces, para poder crear aquí un elementito que llame Apex, en Apex tenemos que crear lo que se llama una invocable action. La busco por aquí, invocable actions en Apex. Aquí, en la documentación oficial. Entonces, aquí vemos definido cómo sería, ¿vale? Para crear una invocable action hay que crear una clase. Y en esa clase se debe crear un método que se anota, igual que cuando desde Lightning Web Components llamamos a Apex, tenemos que anotar los métodos o decorarlos con Aura Enabled, ¿no? Pues las Invocable Actions tenemos que decorarlas con Invocable Method. Y aquí se especifican algunos valores, como por ejemplo la label, la etiqueta que va a tener esa Invocable Action cuando yo la vea en el flow, la descripción, y si quieres que esté categorizado como perteneciente a un objeto en específico.
Una cosa importante de las invocable action es que no aceptan todos los tipos de parámetros posibles ni devuelven todos los tipos de parámetros posibles, sino que tienen que ser primero listas de cosas, tiene que estar bulkificado y no son todos los tipos, sino primitivos, S-objects, y se puede hacer se puede devolver un objeto que esté también definido por Apex. Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Este está devolviendo una lista de request y request es un objeto que está definido a través de una clase de Apex. Esas serían las tres posibilidades. Pero nosotros pues lo vamos a tener sencillo porque lo que vamos a recibir es el ID, bueno, no el ID, sino la temperatura que soporta la planta, la especie que acabamos de crear. En nuestro método vamos a consultar esa API externa que ya habíamos consultado otras veces y vamos a devolver un mensaje que vamos a añadir al email. Sencillo. Entonces vamos a cerrar por aquí y voy a irme a Visual Studio Code. ¿Cómo vais por ahí? ¿Os estáis enterando? ¿Os resulta fácil, difícil? ¿Alguna duda, preguntilla? Bueno, pues si no hay dudas, vamos a crearnos nuestra clase. Entonces, ¿cómo me creo clases en Visual Studio Code? Lo más fácil, abro la paleta de comandos que me muestra todos los comandos que las extensiones de Salesforce para Visual Studio Code me ha instalado. Y pues vamos a escribir create Apex class. Le vamos a llamar species temperature invocable action, por ejemplo. Me dicen por ahí Hookslow entretenido y Vegeta 0278 aprendiendo. Bien, bien. Gracias por contestar. Me alegro de que esté siendo interesante y que os esté sirviendo para algo. Yo me estoy aquí cociendo de calor. Voy a apagar mi aire acondicionado. Vale, entonces me dicen qué directorio lo quiero crear. Lo creo ahí. Y ya tendríamos nuestra clase. Entonces voy a borrar este constructor que de momento no nos va a hacer falta. Y vamos a crear un metodillo que sea anotado por invocable action. Las invocable action, igual que los métodos Aura Enable, tienen que ser estáticos y públicos. Entonces le vamos a llamar public static. Vamos a devolver, hay que devolver listas de cosas, por tanto voy a devolver una lista de mensajes, una lista de string. Se va a llamar get temperature warning, por ejemplo, el método, y va a recibir, en mi caso solamente va a recibir un ID, pero como es una invocable action tengo que recibir una lista de IDs, ¿no? Y además que estoy pensando que habíamos dicho que, bueno, sí puede recibir una lista de IDs porque una vez que tenemos los IDs podemos consultar la base de datos para saber qué temperatura máxima o mínima soporta la especie que acabamos de crear. Entonces lo podemos hacer así, más sencillo. O sea, podría pasarle directamente la temperatura máxima y la temperatura mínima, pero pues voy a pasarle el ID y voy a hacer una query. Probablemente sea menos eficiente porque voy a tener que hacer la query sí o sí, pero bueno, lo vamos a hacer así por simplicidad. Entonces, species IDs. Vale, tengo una lista de IDs. Este método, vale, ¿qué va a hacer? En primer lugar, vamos a traernos nuestra nueva especie. Acordaros que esto se va a ejecutar después de que la especie haya sido creada de la base de datos. No, eso no. Ahí. En segundo lugar, vamos a consultamos la API externa para saber la temperatura de hoy. Y lo vamos a hacer, temperatura de hoy, de donde yo vivo, ¿vale? Y en tercer lugar, creamos
mensaje a devolver, que en este caso va a ser si hace mucho frío, pues diremos ten cuidado con tu planta que hace mucho frío. Si hace mucho calor, diremos ten cuidado con tu planta que hace mucho calor, y si no, diremos temperatura óptima. Con tu planta, no con tus especies. Todo lo digo mal. Vale. Entonces, ¿cómo traemos la especie que acabamos de crear de la base de datos? Pues con una query, ¿no? Podemos hacer select, necesitamos la temperatura máxima, que era max temperature, era el nombrecito del campo, min temperature, temperatura mínima que soporta mi especie, from especie, where id. Y ahora aquí, bueno, yo sé que me va a venir solamente un id, entonces voy a hacer una cosa que es un poco ñapa, que es decir, que quiero que el id sea especie id de 0, pero esto realmente, como se debería hacer correctamente, es bulkificado, ¿vale? Que me funcione para varios ids. Siempre en Salesforce, siempre que podáis, bulkificar los métodos. Yo en este caso lo voy a hacer así por simplicidad. Vale, pues esto sería mi query. La respuesta la vamos a almacenar en una variable de tipo especies, que es, la vamos a llamar inserted species, por ejemplo. Y al estar filtrando por ID, este tipo de queries me van a devolver solamente un registro, con lo cual está bien esta asignación. Vale, eso por un lado. Ahora, por otro lado, vamos a consultar la API externa. Teníamos por ahí ya una clase que hacía esto por nosotros, que se llama Forecast Service. En Forecast Service teníamos un método que se llama getTodayTemperatures, que hacía un HTTP request a la API externa esta que os digo, con mi municipio, y devolvía una instancia de esta clase de aquí que contiene la temperatura máxima y la temperatura mínima. Bueno, pues vamos a llamarla, ¿no? Entonces, la clase que quiero llamar es forecastService.getTodaysTemperatures, y esto devuelve una instancia de esa inner class que hemos visto. Como es una inner class, tenemos que referenciarla. ¿Cómo se llamaba? Forecast, sin más. Tenemos que referenciarla poniendo por delante el nombre de la clase donde está definida, ¿vale? Y entonces esto va a ser nuestro today's forecast, ¿vale? Nuestra variable que va a contener las temperaturas de hoy. ¿Cuál es la temperatura de hoy? Pues tiene aquí una variable temperaturas, entonces sería today'sforecast.temperaturas.max, eso sería la temperatura máxima. No sé si es un integer, pero bueno, vamos a utilizar integer más temperature, y la temperatura mínima, pues más de lo mismo. Esto va a ser temperatura mínima, va a ser today's forecast.temperaturas.min. Vale, ya tengo mi temperatura máxima y mínima. Y por último, pues vamos a crear el mensaje a devolver. ¿Cuándo es cuando hace mucho frío? Pues si la temperatura mínima que soporta mi planta, inserted
mi especie, otra vez, es menor que la temperatura mínima que va a hacer hoy. En ese caso, frío. Si hace mucho calor, ese caso sería si la temperatura máxima que soporta mi planta es mayor que la máxima temperatura que va a hacer hoy. Esto sería si hace mucho calor. Y si no, pues va a ser temperatura óptima. Vale. Y entonces aquí vamos a crear un string message to return. Y ese message to return aquí va a ser: cuidado, hace mucho calor para las plantas de esta especie. Mucho frío, perdón. Si hace mucho calor, pues hace mucho calor. Y si no, aquí enhorabuena, hace una temperatura óptima para tu nueva especie, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué me queda por aquí? Pues anotar el método como invocable action. Entonces, para eso nos venimos aquí y escribimos invocable method. Le podemos poner una label. Podemos decir get temperature warning. Y ahora le ponemos también una description. Y podemos poner this method calls external API to generate a warning message. Por ejemplo. Cuidado con una cosa. Estos parámetros no van separados por coma, van separados por un espacio. Una vez me volví loca porque me fallaba. Creé un caso y todo con Salesforce. Digo, no puede ser. Digo, si es que lo estoy escribiendo bien, ¿por qué no me funciona? Y era que yo aquí estaba poniendo una coma, ¿vale? Así que tener cuidado con eso. Está por ahí Yolit. Hola, ¿qué tal? Vale. Voy a desplegar esto. A ver si he escrito bien todo. A ver si hay suerte. Vale, me ha faltado el return statement. Importante. Eso aquí. Return. Message to return. Desplegamos de nuevo. Y ahora, a ver, me dice conversión ilegal de string a lista de string. Claro, porque esto está esperando que yo devuelva una lista de string. Pero eso tiene fácil solución, que lo que voy a hacer es construir una lista de string con este constructor que tiene la clase lista, que está muy chulo, que le pasas, bueno, que es muy útil, ¿vale? Que le pasas un elemento y entonces te construye con los braces estos, con los, no me acuerdo cómo se dice en español, las llaves, te construye una lista de lo que sea que le pases, ¿no? Desplegamos de nuevo. Y ahora sí que ha funcionado. Entonces me voy a volver aquí a mi flow y vamos a ver si me sale ya esta acción, que sería una acción... A ver, ¿cómo le hemos llamado a la acción? Que no me acuerdo. Get temperature warning, ¿no? Pues aquí está. No. Esa es la que me creé el otro día, ¿vale? Para hacer pruebas. Entonces esa no la vamos a usar. A veces, esto me pasó también el otro día, no te aparece así la acción de inmediata y tienes como que refrescar el Flow Builder para que te salga. Así que voy a hacer eso.
y vamos a ver si me sale ya y si no será que me he equivocado en algo. Acción. Ya me sale ahí, ¿vale? Es esta de aquí, Species, Temperature, Invocable Action. Le tenemos que poner una label y un API name al elemento. Esto es casi lo más tedioso de crear flows, que siempre tienes que estar a todos los elementos, le pones un label y un API name. Invoke Apex for getting warning. Temp warning, por ejemplo. Y este vamos a llamar sin más Invoke Apex Temp. Vale. Me dice aquí, claro, ese método de Apex espera una lista de IDs. Entonces se los tendremos que pasar, ¿no? Le vamos a pasar el record to create .id. No sé si me va a funcionar así. Parece que sí. No tengo que pasarle una lista específica, sino que le puedo pasar el ID directamente. Luego está la parte esta de Transaction Control, que lo que me está diciendo es que hay como dos opciones, ¿vale? Hay la opción de, antes de ejecutar esta llamada Apex, comitear todo lo que se había hecho y empezar una nueva transacción, o está la opción de continuar en la transacción actual. Yo necesito que ocurra de esta manera, porque necesito que el registro de especies haya sido ya creado, exista en la base de datos para yo tener ese ID y poder llamar a Apex. Entonces, en lugar de dejar que el flow decida, que me puede dar un error y que de hecho me dio un error el otro día, pues le voy a dar a siempre empezar una nueva transacción. Y bueno, la invocación ya estaría. Ahora, ¿cómo recibo yo esa salida que escupe el método de Apex, que devuelve el método de Apex? Pues acordaros que en Flow muchas veces eso se hace simplemente referenciando el elemento en el cual estás realizando la acción, ¿no? Entonces vamos a ver si podemos añadir eso por aquí. Bueno, aquí no, en nuestro text template en el cual estamos creando el email. Text template. Email. Y aquí le vamos a añadir aquí abajo, vamos a buscar el recurso, se llamaba Invoke Apex Temperature. Vamos a ver, que no le he dado bien. Este es, porque no me deja. No sé por qué no me está dejando. Vale, a veces tiene una interfaz un poco rara Flow y fallan algunas cosas. Entonces aquí se supone que yo estoy referenciando ese elemento con el cual estoy haciendo la invocación a Apex y por tanto el resultado de hacer esa invocación. Vale, pues vamos a guardarlo y vamos a ejecutarlo y a ver qué pasa. Por aquí está Lilian Stray, dice, buenas, ¿cuánto tiempo? Pues Lilian, llevo un par de capítulos, bueno, este es el tercero que hago después de la Navidad, que he vuelto a streamear, que antes me resultaba un poco complicado. Y bueno, mi intención es seguir haciéndolo, así que conéctate cuando puedas a los streams, que ya ves que estamos unos cuantos y está divertido. Vale, pues voy a ejecutar el flow. De nuevo. Vamos a crearnos otra nueva especie, en este caso va a ser pues Monstera, que es una planta muy bonita que se llama aquí en España también costilla de Adán, ¿vale? Que se me ha ocurrido ahora mismo, que mis gatos se la comen y además se ponen malos porque es un poco venenosa, así que si tenéis gatos no es muy recomendable tenerla, pero bueno, yo la tengo y ya estaría. Entonces voy a ver si se ha enviado el email. Dice por ahí Jolit, me encanta, dices la planta esta que digo, ¿verdad? Es súper bonita. Bueno, ahora después os voy a contar una cosilla que os va a gustar. Vale, pues estupendo.
me ha dicho enhorabuena, hace una temperatura óptima para tu nueva especie. ¿Vale? Ha hecho la llamada a la API externa, todo eso lo podríamos debuguear, como vimos el otro día, para ver qué efectivamente se está haciendo y todo lo que se está haciendo en Apex también. Y ha funcionado esta integración que queríamos hacer. Por último, ya solo me queda para finiquitar el flow, poner aquí, esto ya va a ser muy sencillo, una pantallita con un texto que va a decir final, por ejemplo, enhorabuena, la especie ha sido creada correctamente. Y vamos a repetir un poco lo que hemos hecho en el email. Vamos a insertar aquí el nombre de la especie, record to create, y record to create y el name, y vamos a poner un enlace. Y aquí sí que vamos a utilizar el otro approach, que sería el de poner esto, ¿vale? A ver si nos funciona, porque debería funcionar. Y quiero que lo veáis porque realmente es más sencillo hacerlo así que con el campo fórmula que hemos tenido que hacer antes. Hay dos errores, eso es porque hay que ponerle un nombrecito al screen, que va a ser este. Y ya por último lo vamos a guardar y vamos a ejecutar Monstera 2. Vamos a ejecutar el flow para ver que la pantallita final nos ha creado el enlace correctamente, que sería este de aquí, ¿vale? Enhorabuena, la especie Monstera 2 ha sido creada correctamente y que efectivamente nos funciona para la redirección, ¿vale? Más sencillo que tener que crear la fórmula que hemos tenido que crear para el email. Una cosilla que me quedaba por ver era que aquí estuve mirando la documentación. Claro, cuando a mí me llega este email, me llega de mí misma, pero eso se puede configurar. Una de las formas en las que se puede configurar es aquí en el Sender Type. Se puede seleccionar, a ver, esto lo tengo que mirar, lo mire en la documentación. Sí, se puede aquí indicar que quieres que el default workflow user sea el enviador del email, ¿vale? El default workflow user es un usuario que se setea en el setup. Creo que es en Automation Settings. Process Automation Settings me parece que es. Y es el usuario que va a lanzar procesos automatizados que no tienen un dueño, un owner, un lanzador en nuestra org. Por ejemplo, los de Platform Events. Acordaros que hicimos capítulos de Platform Events y cuando te llega un Platform Event desde el exterior, realmente eso ¿quién lo ejecuta? Pues lo tiene que ejecutar un usuario como de sistema, ¿vale? Que es el default workflow user. Y yo aquí seteé uno que era el integration user, que es un usuario que tiene mi org que viene creado por defecto, por ponerlo de otra manera. Entonces, por último, voy a ejecutar el flow de nuevo. Vale, tengo que guardar el flow y volverlo a ejecutar. Acordaros que si le dais a la opción de debuguear, pues tenéis mucha más información sobre lo que está pasando. Ya le vamos a llamar planta final, especie final. Tengo lo de la planta metido en la cabeza y entonces a mí me debe haber llegado ahora un email que ya no ha sido mandado por mí misma, tengo por aquí, sino que ha sido mandado por el integration user, ¿vale? Ya veis que pone aquí integration user, Entonces todo este tipo de cosas pues se pueden configurar. Veis que es muy versátil, que hay muchísimas opciones, muchísimas posibilidades y está muy chulo. Os quería comentar, ya para finalizar, que os he dicho antes, la planta Monstera, no sé qué, ¿por qué sé qué planta es? Porque he estado trabajando un poquito en la interfaz esta de mi aplicación de plantas.
el Species Explorer, para mejorarlo un poco. He estado subiendo las imágenes a recursos estáticos y haciendo pruebecitas, ¿vale? Y esto lo vamos a mejorar, no sé si el próximo día o en alguno de los capítulos posteriores, porque me ha quedado bastante chulo. He metido como más plantitas de prueba y he mejorado el código. Lo subiré también a la aplicación de plantas para que lo tengáis, porque están como todas las cajas ya con el mismo tamaño, las imágenes con el mismo tamaño, y realmente pues están mejor las plantas en recursos estáticos, bueno, por lo menos para esta prueba, ¿no? Evidentemente, si esto va a ser a nivel global, pues es mejor tener un CDN que te sirva todas las imágenes. Pero me ha quedado bien y quiero enseñároslo porque es una forma de explicar cómo funciona esto de los Static Resources en los Lightning Web Components. Así que bueno, con esto me voy a ir despidiendo. Voy a ver si hay por aquí alguna pregunta. Hay un comentario de Marcos Gustavo Calderón y dice: Alba, lo haces tan fácil que da gusto verte. Algún día llegaremos a hacerlo también, espero. Anda, pues claro que sí, vais a llegar a hacerlo súper bien. Ya sabéis hacerlo mejor que yo. Realmente, los que os enfrentáis con problemas de clientes sois vosotros. Entonces yo... Me da pena, pero siempre os cuento el Happy Path, ¿no? O sea, yo es una aplicación que me estoy inventando y que, claro, la estoy haciendo como yo quiero, no con unas restricciones de clientes. Entonces, tengo la sensación de que aprendía más, o por lo menos más en profundidad, cuando yo me dedicaba también a trabajar con clientes y a desarrollar código para clientes. Entonces, realmente vosotros sabéis más que yo. O sea, ahora mismo a lo mejor para empezar no, pero al final acabáis sabiendo más que yo, porque yo os cuento cómo empezar con la funcionalidad, pero luego vosotros sois los que os volvéis verdaderamente expertos encontrándoos con dificultades y con problemas que son más difíciles de solucionar. Pero bueno, también esto es necesario y ya está. Yo creo, hombre, que el trabajo que hago yo os sirve de cierta manera. Así que, bueno, voy a cambiar ya a la vista de solamente la cámara. Me voy a ir despidiendo. Tengo ahora a las 6 otra charla en el Algeciras Developer Group, por si queréis asistir. Si miráis en la Trailblazer Community, en los Trailblazer Community Groups, buscáis el de Algeciras. Y ahí voy a estar hablando de test de Lightning Web Components, por si queréis, dentro de 20 minutos. Así que me voy a ir desconectando y nos vemos la próxima semana. No me acuerdo muy bien lo que tenía en el calendario que iba a hacer. Creo que era el Lightning Web Components para móviles o debuggers de Apex, no me acuerdo muy bien, pero lo miraré y os lo comento y lo anunciaré como siempre en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por conectaros y nos vemos la semana que viene. Chao, un abrazo.